estoy viendo a Yasna, y no sé si ella me escucha. Vamos a presentar a Yasna Contreras. Muy bien, doctora de la Universidad de Poitiers. Me corrige ahí cómo se dice el nombre de la universidad. Está bien. Ahí está, perfecto, en francés. Y con su exposición Planificación Territorial, Ciudades y Desigualdad. Bienvenida, Yasna. Comencemos nomás con tu presentación. Hola, buenos días. No sé si estoy mirando bien la cámara. Súper, ya. Gracias, Nidia, por la presentación y también por la invitación que me hicieron las colegas digo las porque me llegaron correo de puras mujeres, las colegas de la Seremi Minbu. Yo trabajo en la Universidad de Chile, soy académica del Departamento de Geografía y con lo que todos los grupos con los que me integro fundé Vivienda Migrante. Trabajo como investigadora asociada externa del COES y soy parte de un grupo de género, espacio y territorio en mi facultad, y hay algunas ideas que al final termino, que también emergen un poco de la discusión que tengo con mis colegas arquitectas, geógrafas, diseñadoras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Bueno, en realidad hoy día les quiero plantear una discusión, y ahí quiero ver cómo avanzó la presentación. Ahí, súper. Ahí, súper. Es el botón del medio, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, las reflexiones que yo hago están asociadas principalmente a las ciudades intermedias y menores del norte chileno, en las cuales yo llevo trabajando aproximadamente casi 10 años. Y en algunas hace 5 años o 3 años en menor medida. En esos territorios, y en realidad a partir del aumento de los campamentos en Chile, y también derivado de los estudios que yo hacía en el centro y en el pericentro de algunas ciudades chilenas, donde identificaba fuertes procesos de hacinamiento, tuburización, estoy hablando de hace 20 años aproximadamente, me di cuenta, y también de hecho lo dice, otros colegas como Miguel Pérez también lo han trabajado, las implicancias que ha tenido para el territorio, por un lado, los procesos de tuburización y hacinamiento hacia el interior de las ciudades, y del otro lado el aumento de los campamentos mayoritariamente periféricos. Digo mayoritariamente periféricos porque no hay que olvidar que en Calama, por ejemplo, hubo un campamento en plena ciudad, la Freibón, que por distintas causas ya no existe. Eso me lleva a plantear a mí varias cosas, de las cuales yo quiero mostrarla hoy día en el marco de un plan de emergencia habitacional que ha liderado el ministro Montes, y que preocupa también a distintos otros ministerios, serenías con las que yo me he encontrado en la región de Tarapacá y Antofagasta, y me voy a focalizar principalmente en lo que yo, con Beatriz Seguel, que es mi compañera de trabajo, hemos definido como los territorios informales, que es la producción de la informalidad en el acceso a la vivienda y el suelo, pero no exclusiva a espacios periféricos como la literatura muy rica de América Latina lo ha debatido hasta ahora, sino más bien nosotras queremos poner énfasis en que la producción del hábitat informal emerge en cualquier escala de la ciudad y en ámbitos urbanos y rurales o en el interland de ellos. Y lo paradojal, como muestra la primera lámina, donde por un lado están mapeados algunas de las ciudades con las que trabajo, Iquique, Antofagasta, Alto Hospicio, Calama, donde con Beatriz hemos identificado un color azul degradado en los espacios de mayor concentración del arriendo informal que coinciden con los espacios tuburizados insalubres. Y por el otro lado, en puntos negros, identificamos los campamentos que tienen obviamente una condición y producen una urbanización periférica. ¿Y qué es lo paradojal? Es preguntarse por qué han emergido estos territorios informales más periféricos o campamentos, como quieran ustedes llamarle, en ciudades o regiones como Antofagasta, que son muy productoras de riqueza, que aportan mucho al Producto Interno Bruto Nacional, que producen precios de suelo, de acceso a la vivienda elevados, incluso para las familias tradicionales antofagastistas. Voy a pasar a la siguiente. Entonces, como aquí hay un cuadro más grande que ustedes pueden leer en el artículo que hicimos abajo con Beatriz Seguel, para la revista Geografía Norte Grande de la Católica.
Hay datos que mezclan por una parte el aumento del déficit habitacional cualitativo en todas estas ciudades, por otra parte las relaciones entre la tenencia, cómo aumenta el porcentaje de arrendatarios y también cuánto paga la gente, las familias en promedio en arrendo mensual de una vivienda en relación con los ingresos. En términos macro, sin entrar en detalle en la tabla, que la pueden ver con mayor detalle en la publicación, nosotros identificamos que las familias gastan más del 55% de los ingresos familiares en el pago del arriendo, e incluso el subarriendo en las ciudades del norte de Chile. Y eso, unido a más factores como, obviamente el MIMBO tiene ricos estudios sobre el aumento del déficit habitacional, eso unido al valor del suelo, la demanda residencial y también no menor el aumento de la demanda residencial asociada al proceso migratorios dentro de la región latinoamericana, complejizan la tesis de los asentamientos informales. La vuelven más compleja y así yo me quiero posicionar, decir, el MIMBO tiene un gran desafío, no solo el MIMBO, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Agricultura también, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, por decir alguno, son instituciones que tienen una necesidad de trabajar en conjunto para poder llegar a la propuesta que también planteó el presidente Gabriel Boric en cuanto a llegar prácticamente a casi 250.000 viviendas de aquí a 4 años. Un número que me parece un poco riesgoso y que plantea varios desafíos. ¿Cómo llegamos a las reflexiones que les estoy mostrando? Primero, nosotras hemos hecho más de 200 entrevistas en profundidad en los últimos 8 años. Hemos trabajado con las comunidades, porque en tanto geógrafas, nosotras, junto con otras colegas, Carmen Paz Castro, Jocelyn Arriagada, también mi colega Hugo Romero, que escribió sobre la construcción sociopolítica del riesgo, estamos intentando apoyar y educar a las comunidades que viven en campamentos y hacerlas, ojalá, más conscientes de los múltiples amenazas a las que se ven expuestas. Digo expuestas porque gran parte de los campamentos en el norte son liderados en Chile por jefatura femenina. Entonces hemos hecho muchos mapeos colectivos, muchos trabajos con las comunidades. Voy a retroceder acá, que creo que estoy avanzando. Por ende, la reflexión deriva de la aplicación también de fichas de caracterización de vivienda, de trabajos de terreno, que han sido financiados también con apoyo del COES. También mucho trabajo de análisis de datos para poder llegar un poco a las reflexiones que estoy mencionando actualmente, y en la actualidad estamos construyendo desde distintas fuentes los distintos tipos de riesgo de desastres a los que se exponen quienes habitan en campamentos o asentamientos informales periféricos, y también las injusticias socioambientales. No voy a tener tiempo para hablar de las injusticias socioambientales, pero muy simple. Los campamentos, además de estar algunos en zonas de riesgo aluvional, otros en zonas de riesgo por terremotos, deslizamientos de tierra, flujos de detrito, se construyen sobre antiguos vertederos, y eso es preocupante, y hay que tener alguna respuesta indistintamente si el campamento esté dentro o fuera del límite urbano. Esa es como mi opinión personal. Entonces, frente a eso, les voy a mostrar algunas imágenes que de alguna manera advierten la complejidad para tratar de reducir el déficit habitacional y los mínimos que a juicio de geógrafas debiesen tener, porque no es tan fácil mirar el asentamiento informal hoy respecto a la década del 70 y el 80, que eran muy focalizadas. Y nosotros con Beatriz Siguel construimos una tabla aquí que puede ser construida de distintas dimensiones, donde al menos cruzamos suelo, vivienda y agua para ver las dificultades de acceso, las inequidades y la diversidad de campamentos que se producen, tanto en los lugares centrales como pericentrales y periféricos del norte de Chile, ¿no? En cuanto a los territorios informales centrales y pericentrales, no sé por qué avanzó voy a devolverle un poquito, espérenme que me salí. Si podemos ir a la lámina, no sé cómo voy yo acá. Estoy hablando un poco de los distintos tipos de campamentos, si ustedes quieren llamarlo así, si quieren avanzar, o territorios informales, avance, que se producen.
Voy a mostrarles en esquema, un dibujo, una fotografía, los distintos tipos de campamentos, porque algo que hay que hacer es no homogeneizar los campamentos, porque son muy diversos, muy heterogéneos y muy complejos. Pero al menos desde el punto de vista del acceso al suelo, en los lugares centrales donde nosotros identificamos algunos campamentos, prácticamente resultan de la toma de terreno en sitios de propiedad pública o en sitios de propiedad privada. En relación a los territorios periféricos, los lugares que ocupan son principalmente también sitios de propiedad pública y privada, pero en casos como Arica, por ejemplo, saliendo del aeropuerto, uno ve urbanizaciones piratas que están muy asociadas a bandas criminales. También en los territorios periféricos el campamento suele surgir también como parte de una experiencia familiar que no es exclusiva solo a los inmigrantes. Hay muchos chilenos y chilenas, y voy a caer aquí en el nacionalismo, que nos dicen que parte de la historia de la familia ha sido construir vivienda y luego acceden a los títulos de dominio en ciudades como Antofagasta principalmente y Iquique. En cuanto a la vivienda, en los TI o los territorios informales o los asentamientos precarios informales, ¿cómo se materializa? Se toman edificios, aquí en el barrio Yungay pueden ver algunos, en pleno centro, en Iquique igual, en Antofagasta igual, en Calama igual. Hay subarriendo de piezas antiguas, deterioradas y hacinadas, que deben ser una preocupación porque el foco hoy día está concentrado en los campamentos, en la periferia. Pero no nos estamos focalizando también que hay muchas viviendas deterioradas, hacinadas, insalubres, en los centros de esta ciudad, incluso aquí en el centro de Santiago. Y también debe ser una preocupación porque, como lo coloqué ahí, hay mucho abuso, hay mucho subalquiler y hay mucha irregularidad de propietarios y administradores. Eso mismo ocurre de otra forma en los territorios informales más periféricos, donde hay autoconstrucción de vivienda, que se construyen con materiales de desecho, de basurales, se compran, algunas familias han comprado viviendas en campamento, que son irregulares, a otras familias que las venden entre 300, 1 millón de pesos, incluso en Alto Hospicio hay familias que le están vendiendo el lote a 5 millones de pesos, es decir, no tienes que preocupar. Hay arriendo, subarriendo de vivienda en todo campamento y también obviamente es transversal a todas las viviendas que se han construido en sitios con múltiples amenazas. Voy a pasar a la siguiente lámina. Pasar. Azul. Aquí ustedes pueden ver como la diversidad de asentamientos precarios que emergen en el norte y que requieren, a mi juicio, respuestas diferenciadas. No estoy diciendo que esto sea un trabajo fácil, muy por el contrario. Si yo hubiera expuesto esto hace 10 años, criticaría al MIMBU y criticaría a todo el mundo, pero hoy día siento que es un trabajo conjunto porque la situación es riesgosa, compleja. Por un lado, por ejemplo, ustedes ven asentamientos que incluso con Beatriz Seguel nos preocupábamos. Son las viviendas que se producen en torno a la playa de Iquique, que todavía algunas quedan, o en torno a la plaza de Iquique, que ya no están, porque fueron relocalizadas algunas familias migrantes, principalmente en los primeros TI, que le llamamos nosotros de sobrevivencia, son de familias migrantes venezolanas que ingresaron y que se enfrentaron tanto a la crisis sanitaria, ¿cierto?, desde el 2020, como a la crisis migratoria. Pero es una buena pregunta plantearse si los asentamientos en torno a la playa, a las plazas o aquí el mismo bandejón de la Alameda configuran territorios informales y si necesitan alguna respuesta. Las otras son como las más clásicas que uno ve. El ejemplo de la casa como verdosa que ustedes ven en la imagen es una vivienda tuburizada en pleno pericentro de la ciudad de Alto Hospicio, ¿ya? Para que no pensemos solo en Alto Hospicio como el gran productor de campamento, sino que también hay muchas viviendas que se han tuburizado con distintos agentes que la producen. No solo inmigrantes, también hay comunidades aymaras que son multimóviles, que son propietarios de algunos inmuebles y las han subarrendado, subalquilado, como también migrantes internos e inmigrantes. En la imagen que ustedes tienen en la figura 3, que es parte de un libro que están publicando con Beatriz y con Macarena Luna Enrique, arquitecta de la FAO, están como también las fichas de vivienda que nosotros aplicábamos en viviendas tuburizadas en un campamento para entender un poco cómo las familias distribuían los espacios interiores
¿En qué sentido tiene una pieza, un baño, la ubicación? Y en ese recorrido, en ese dibujo que lo hacíamos después de varias entrevistas, nos fuimos dando cuenta con Beatriz Seguiel que parte de las mujeres que nosotros habíamos entrevistado en todas estas ciudades, la movilidad que tenían, el multianclaje, es decir, moverse entre distintos, en el centro de Iquique o en el centro de Antofagasta, cambiarse de casa, por decirlo brutalmente, más de 10 veces. Uno de los factores determinantes del cambio de casa tenía que ver con la inseguridad, la violencia y las violaciones que algunas de ellas, o el miedo que tenían de dejar a su hija o hijo dentro de viviendas privadas. Por eso hay muchas de ellas que ven en el campamento no solo una oportunidad de autogestión, sino que también un espacio de cobijo, de seguridad. Yo no quiero caer en la idea romántica del campamento, pero no quiero dejar de desmerecer lo que para algunas mujeres significa el campamento respecto a una vivienda o una pieza tuburizada que incluso como desafío, está más invisibilizada que un campamento. Es decir, todas las desregulaciones, los maltratos, los abusos, las violaciones y las violencias que ocurren aquí a cuadras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el centro de Santiago y en distintas ciudades de Chile, a veces son más dramáticas en aquellos territorios informales, más centrales, que están dentro de la norma, pero que se desregulan de alguna forma. Aquí hay otras imágenes de loteos irregulares, que son territorios informales más pericentrales, donde yo coloqué organizaciones piratas, porque hicimos varias entrevistas con Carolina Stam del Instituto de Estudios Urbanos, colega con el que trabajo en Arica, y claro, me llamaba mucho la atención que en Arica no solo se están construyendo viviendas en espacios pericentrales con este tipo de loteo, con amenaza a los antiguos propietarios ariqueños o a los antiguos residentes ariqueños, sino que también entre el Valle de Azapa y el Valle y San Miguel de Azapa se han construido muchos asentamientos con distintos tipos de características, ¿ya? Algunos asentamientos son campamentos que derivan de que tienen los mismos problemas de las otras ciudades: precio del suelo alto, escasa disponibilidad de piezas o viviendas adecuadas para vivir, etc. También hay algunos asentamientos informales que se han producido principalmente a partir de la reivindicación de algunas comunidades afro. Otras son habitaciones o viviendas formales que derivan de la radicación, donde también hay una comunidad afrodescendiente. Pero también en el interland entre lo urbano y lo rural sucede algo bien curioso, que son algunas actas de erradicación entregadas por el Ministerio de Bienes Nacionales que han favorecido de alguna forma la urbanización periférica y la construcción de campamentos entre el espacio urbano y rural. Bueno, en la otra imagen ustedes ven Antofagasta, la consolidación de campamentos. Si ustedes entran a Antofagasta, hay zonas, está en Villa Constanza, no, está en la René Schneider, hay lugares donde los barrios están consolidados, ¿ya? Y ojo, no porque hay un mito que todos estos barrios consolidados o las construcciones en hormigón armado son exclusivas a los colombianos o colombianas. Hay hartos chilenos y chilenas que yo he entrevistado que acceden a terrenos de 200 metros cuadrados con casas de 1 o 2 pisos, y como veíamos con mi colega Yoselina Regada, muchas viviendas con ladrillo en sentido vertical, en plena zona de falla geológica, en una zona de alto flujo de detritos y con una exposición constante al riesgo de incendio. Acá les muestro otra imagen de Antofagasta para que ustedes vean como la dualidad, una ciudad rica, tan productora de tanta pobreza. Eso es como, y ojo, ese es un punto que me ayuda para los desafíos que nos plantea el presidente Gabriel y también el ministro Monte. No todas las personas que viven en campamentos son pobres, y yo estoy segura que los colegas del Servio de las regiones también saben que lamentablemente hay varios individuos que tienen su vivienda de interés social, tienen su subsidio en otra parte de Antofagasta y que han accedido a una vivienda en campamento por especulación, porque necesitan ahorrar, por distintas causas. Es decir, el abanico de familias que componen un campamento es súper diverso y no es solo, representa los hogares más vulnerables y empobrecidos. Hay muchas personas, lo digo con mucha responsabilidad, hay varios que se han aprovechado y no necesariamente son los inmigrantes, son chilenos y chilenas.
¿Cuáles son las urgencias que planteo y las planteo porque las he escuchado de la gente, de las comunidades con las que trabajo y también de colegas del CERN y del MIMBU de las regiones, de los municipios? Ahí hay una cosa más diversa en cuanto hay municipios súper acongojados por el aumento de los campamentos, como el municipio de Alto Hospicio, el municipio de Arica, por ejemplo, donde a los alcaldes les preocupa la criminalización y a la comunidad le produce mucho miedo, como algunas bandas se han tomado ciertos lotes y lo están vendiendo y están expandiendo las ciudades. Y hay otros municipios como en Antofagasta donde siento, y una opinión personal, que hay una deuda histórica respecto a cómo el plan regulador y las modificaciones del plan regulador de Antofagasta debiesen acoger o al menos debatir qué pasa con los campamentos y no negarlos per se. Entonces, ¿cuáles son los desafíos si pensamos que hay un plan de emergencia habitacional de aquí a 4 años? Que es complejo, porque tenemos que evitar los errores de otras épocas, pero también aprender de las lecciones de periodos distintos, donde se ha puesto también valor a lo territorial en la planificación. Creo que una de las urgencias importantes, y la hemos debatido con varios colegas del Departamento de Geografía de la Chile, es atender las múltiples amenazas y la exposición a riesgo de desastre que hay en los campamentos. Es decir, estos 4 puntos están súper vinculados. El riesgo aluvional, los flujos de detrito, el riesgo de un terremoto, los incendios son súper latentes en las ciudades del norte y no hay que negarla. Que hay algunas familias que han diseñado estrategias de arborización, sobre todo en Antofagasta. Ustedes entran en algunos campamentos, están muy verdes, con riego pagado por ellos, porque yo no puedo negar que hay otro macro conflicto que es la escasez hídrica. Lo que sí quiero decir con el verde es que se pueden plantar especies arbóreas que de alguna forma ayuden a controlar los taludes, porque si bien hay un gran avance que se hizo en Antofagasta, por ejemplo, de construir diques de contención en torno a las quebradas más históricas que han producido aluviones, como los del 91, el problema está también hoy entre las quebradas, porque entre las quebradas cada vez más las familias están viviendo al lado de la quebrada o dentro de una quebrada, como vimos en Arica, por ejemplo, cerca de la quebrada de La Lloria. Entonces hay que atender con urgencia el diseño de las quebradas. Hay que atender con urgencia que hay seres humanos, adultos mayores, que se movilizan acá. Personas con distintos tipos de riesgo no lo estamos atendiendo porque están fuera del límite urbano, que tiene que ver con el segundo punto. Yo aprendí acá, en la DDU, con uno de los principales señores que trabajó en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, respecto a cómo se definieron, o cómo los estudios de riesgo definían buffers de riesgo aluvional para el PRMS de 1994. Sin embargo, creo que tenemos que revisitar la escala en la definición del riesgo, porque la amenaza no afecta solo tiene distintos grados, y a veces nos concentramos en las cabeceras, en las quebradas, y dejamos de mirar lo que pasa más abajo. Y en el caso de Antofagasta, la planta urbana está muy expuesta a riesgo de desastre, por eso le tiene que preocupar al municipio lo que se construye fuera del límite urbano, y no lo tiene que desatender. Entonces, creo que yo no estoy haciendo una invitación a que se tomen todos los terrenos como alguien me dijo alguna vez, muy por el contrario. Estoy diciendo que se ha construido, se ha aumentado el riesgo de desastre y la superposición de amenazas en el norte, que exige una mirada distinta al riesgo, transversal, más allá del límite urbano. Lo tercero que es preocupante, y que yo lo evidencié en trabajos de campo, sobre todo, ahí me equivoqué, disculpen, dice Arica, es Arica, entre Arica, Vallazapa, San Miguel de Zapa, parte de la zona rural, que ha pasado en todo Chile, pero parte de la zona rural de Arica, tiene un carácter urbano, y tiene una ocupación y una movilidad súper urbana, y en otros casos más agrícola. Eso exige replantearse
o se aumenta y se reconoce un nuevo límite urbano, que también podría ser complejo, o se redefine, dado que tenemos una política nacional de desarrollo rural, cómo se van a establecer condiciones para que la ocupación de zonas rurales no expongan a más riesgo a la población. Entonces aquí tiene que haber un diálogo mucho más profundo entre la Política Nacional de Desarrollo Urbano y la de Desarrollo Rural, y no es menos la Política Nacional de Gestión para la Reducción de Riesgo de Desastre, en un día como hoy día, jueves 13 de octubre, que no sé si se celebra esa fecha, se conmemora, pero hay que tributarla, es decir, hay que educar ambientalmente sobre el riesgo de desastre. Y 4, que es un desafío no menor para el gobierno actual, y ojalá forever and ever, propuestas territoriales con perspectivas de género, porque gran parte de las reuniones, de los talleres que nosotros hacemos con las comunidades son mujeres. Son mujeres madres, son mujeres cuidadoras, son mujeres trabajadoras, son mujeres con enfermedades mentales algunas, o se han enfermado psicológicamente. Hay muchas mujeres maltratadas que viven en los campamentos. No quiere decir que la violencia tenga una escala específica, sino que más bien vuelve mucho más complejo que cualquier tipo de vivienda que construyamos tiene que acoger primero la materialidad, acoger el punto 1, es decir, cómo esa vivienda reduce el riesgo de desastre y a qué ministerio le corresponde. 3, cómo podemos construir una vivienda que consolide territorio. Y no es menor el 4 punto, porque sé que el MIMBU está debatiendo procesos de erradicación o erradicación, y en los procesos de erradicación o erradicación hay una dimensión que a veces no es que sea menos considerada, que es el capital social, el rol de las redes sociales y familiares. Es decir, tenemos un desafío no mayor también ahí en cómo podemos poner en valor esas redes sociales y familiares para que cualquier tipo de decisión, sea erradicación o erradicación, sea con responsabilidad. Y digo, ¿por qué con responsabilidad territorial? Porque no puede el Estado estar construyendo viviendas de interés social en zonas con otro tipo de riesgos de desastre. ¿Y por qué partí diciendo que esta exposición para mí era súper compleja? Primero porque me invitaron del MIMBU, 2 porque estoy comprometida con el gobierno, 3 porque estoy comprometida con las comunidades, 4 porque soy geógrafa y sé que en cualquier territorio donde habitemos nos vamos a encontrar con algún tipo de amenaza. Y hay un costo, pero también hay una oportunidad, dada la calidad de profesionales que existen en Chile, y la gran cantidad de amenazas que tenemos, en crear proyectos de diseño de espacios públicos que tengan en cuenta las características climáticas, de tiempo que existen en las ciudades del norte, porque son muy, muy exclusivas para esos territorios, y no son igual, no es el tipo de humedad, hay materiales que no resisten bien en Alto Hospicio, respecto a otros que sí resisten bien en Antofagasta, hay especies arbóreas que resisten súper bien en Arica, hay otras que no resisten para nada en Antofagasta. Entonces hay que irse como, ya el diagnóstico ustedes lo tienen en el mismo, ahora en conjunto creo que tenemos que debatir qué propuestas de diseño de espacios públicos y de vivienda desarrollamos, y un debate que es súper incómodo. ¿Qué hacemos con aquellas viviendas que hoy día están fuera del límite urbano y tienen múltiples amenazas? Muchas gracias. Y no, ustedes, no sé ni de ahí si hacen preguntas por el chat. Sí, tenemos algunas preguntas por el chat, otras que nos han llegado internamente. Tengo una pregunta que nos llegó, que dice: ¿es partidaria de erradicar campamentos para reciclar ciudad y dar cabida a esas personas en lugares más viables? ¿Para reciclar, dijo? ¿Esa palabra? Sí, claro, para reciclar ciudad. Esa es la pregunta, si estaba... ¿Tengo que ir respondiendo de a uno? Sí, si puedes responderla ahora. Hay otras preguntas que por tiempo, porque igual ya está un poco más atrasado, vamos a ir respondiendo al correo y a los formularios también que nos han enviado, así que, pero esta sí podemos responderla ahora.
Sí, buena pregunta, la agradezco y me incomoda, pero esa es la idea, nos tiene que incomodar a todos. Sí, yo creo como geógrafa que hay lugares que hay que erradicar, pero hay que erradicar porque el riesgo, la superposición de amenaza es terrible. O sea, dije, hay lugares donde hay terremotos, falla geológica, aluviones, flujos de detrito, incendio, están en un talud, por ejemplo, están dentro de una quebrada. No se puede habitar ahí. Sin embargo, yo entiendo las razones, no sé si las entiendo, pero las conozco, las razones por las cuales algunas familias producen aún más riesgo. Entonces, ahí se plantean varios desafíos que se han hablado históricamente, desde que yo fui estudiante, se lo escuché incluso al mismo... el mismo ministro Montes, que me hizo algunas clases en el Instituto de Estudio Urbano, él nos contaba esto, hay mucho suelo disponible, no sé si mucho, hay suelo disponible al interior de la ciudad, por algo el Cervio está construyendo, pero muy bien, viviendas de interés social en Quintana Normal, por ejemplo, en Recoleta, en lugares más conectados, o el mismo Eduardo Centeno, por dar un nombre, ha hecho propuestas súper interesantes con algunas comunidades de planes maestros, es decir, hay que buscar disponibilidad de suelo, pero también aquí un súper lugar común. Hay muchos privados con mucha plata en este país que tienen suelo disponible dentro de la ciudad. ¿Por qué no le entregan un pedacito para que el Cervio pueda construir vivienda? O para autogestionar, porque también hay proyectos de autogestión que son muy interesantes y que han reducido o tienen la posibilidad de que reduzcamos los riesgos de desastre con distintos tipos de alternativas que van desde la mecánica del suelo, la arborización. No erradicaría todo, porque me parece insensato, porque hay lugares que sí pueden articularse súper bien, pero creo que los mínimos de cualquier proyecto de erradicación es conocer también cuánto ha invertido una familia. Hay familias en el norte que ha invertido por lo menos 10 millones en su casa, y eso no es menor, más allá de los juicios y prejuicios que cada uno tenga. Hay casos donde se ha invertido la nada y ha significado mucho esfuerzo. Entonces, si vamos a erradicar por erradicar, vamos a reproducir más desigualdad. Si la erradicación tiene un principio de ir reduciendo el peor desastre, porque en general en Chile los desalojos son porque las familias viven sobre las antenas de comunicación, ¿cierto? Sobre las torres de alta tensión. Y uno como geógrafa, yo veo la torre de alta tensión, pero veo una quebrada con una pendiente y un riesgo aluvional y digo, what? O sea, ¿qué riesgo más duro? Ambos, en el fondo. Pero si la erradicación no contempla el capital social, las redes, las inversiones, los problemas, los niveles de organización al interior de las comunidades, lo único que vamos a hacer es replicar más desigualdad, porque eso está comprobado. O sea, hay colegas en Latinoamérica como Gustavo Ríos-Frío, Víctor Delgadillo, que lo han demostrado en estudios en México y en Lima. Eso hay que evitar, pero hay una cantidad de otros proyectos en el norte que sí se pueden erradicar porque hay una consolidación de lazos comunitarios y también hay una solidaridad de muchas agrupaciones lideradas por mujeres, Flor de Población, Macrocampamento Los Arenales, la misma René Schneider, Villanueva Constancia 2, estoy nombrando lugares de Alto Hospicio y Antofagasta, donde las comunidades, las líderes o las representantes están muy dispuestas también a ceder terreno cuando hay que ceder un terreno para que pase un camión de bomberos, por ejemplo. Que también la cosa es súper compleja. Hay familias que están dispuestas a ceder algo porque piensan en el bien colectivo, y hay otras que son las menores que lamentablemente no quieren ceder nada. ¿No? Y lo que dices tú también, muchas, y la mayoría en realidad, no muchas, la mayoría de las líderes, las dirigentes todas son mujeres, eso es muy importante también. Tenemos una última pregunta que llegó al chat, Eliezer Leal, se dice, muchos campamentos, tiene un poco que ver también con lo que hablábamos, muchos campamentos tienen recursos para construir, ¿por qué no se trabaja en entregar terrenos urbanizados y que ellos se dediquen a construir su vivienda bajo normativas e inspección? O sea, que ellos puedan construir su vivienda. Se está aplicando un poco, el mismo lo está aplicando, no sé si el mismo el Cervio, pero hay distintos lugares, como yo nombré el trabajo que ha hecho los tributos a él, Eduardo Centeno, del Cervio acá, de la RM, pero en el norte yo conocí experiencias donde esto se está haciendo, es poco sí, se requiere más, pero estoy concuerdo con Eliezer que
si la meta está en reducir el déficit habitacional en 4 años, no me imagino otra forma si no es desarrollando algunos proyectos de erradicación o en terrenos de urbanización con apoyo de MIBUS, Servionemi también, el MOB también. Si no, no, creo que no se podría cumplir la meta, salvo que construyéramos edificios en altura con viviendas muy reducidas, que también podría ser otra alternativa para desarrollar en altura, que no sea los HLM de París, por supuesto, pero que, porque tienen otras complejidades, no son comparables de todas maneras, pero viviendas de interés social en altura, bien conectadas, bien ubicadas. Yo no quiero sortear que para muchas familias chilenas, inmigrantes, la casa propia, grande, proyecto residencial, pero tenemos que ver otras alternativas. Y creo que la redensificación, como lo hizo, sí, ojo, acá hay que rescatar todo el trabajo que se hizo en los 60. La Corby, la Cormo, hicieron proyectos súper interesantes y no tenemos que descubrir nada nuevo. Tenemos que escarbar en las mejores experiencias que se han hecho en Chile, ni siquiera mirar afuera, porque hay interesantes experiencias que podríamos recuperar y que uno también las ve en Antofagasta, sobre todo en Antofagasta. Muchas gracias, Yanna. Nos quedan hartas preguntas en el tintero que te vamos a hacer llegar también a través del formulario que algunos han escrito, así es que para que también las puedas contestar más adelante. Agradecemos mucho esta presentación. Perdón, y tu disposición también para... Disculpa, sí, lo que acá de pasa la es que Seremi estamos... quería hacer Disculpa. hice una consulta yo que considero que es importante que Juan, Yanna nos mira, conteste. disculpa, lo vamos a contestar todas las preguntas. Lo que pasa es que por tiempo tenemos que terminar la jornada. Pero yo no sé si tú la enviaste o la enviaste al formulario. No, la envié acá al chat. Al chat. Hemos estado leyendo, claro. bueno, si no la podemos contestar para que Yanna la pueda contestar, no tenemos ni un problema, por eso estábamos leyendo, porque algunas nos llegan internos y otras son las del chat, entonces tenemos que ir leyendo todas las que nos van llegando, así que Juan, lo vamos a tener ahí para que podamos contestarlo sin ningún problema, y agradecemos también que estén participando, envíen todas las preguntas, porque la idea es que podamos ir contestándolas, y obviamente vamos a tener más oportunidades para eso, así que nada, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar en esta quinta jornada regional de construcción sustentable y cambio climático, y por supuesto invitados para una nueva oportunidad, y nada, gracias por participar, y por supuesto tienen, la grabación va a quedar, la publicación desde mañana en nuestro YouTube para quienes quieran verla de nuevo, quieran compartirla. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.